En un rincón olvidado a las afueras del pueblo, donde los caminos de tierra se mezclaban con sombras largas al atardecer, había una pequeña casucha hecha de tablas torcidas y láminas de zinc que temblaban con cada brisa. Allí, entre el silencio y las carencias, vivía un joven llamado Santiago. Su hogar, aunque humilde, guardaba una quietud especial. Una luz cálida entraba por las rendijas, dibujando líneas doradas sobre el suelo de tierra. A veces parecía que hasta el tiempo se detenía para contemplarlo. Santiago no tenía riquezas, no tenía bienes, no tenía más que lo indispensable para sobrevivir. Pero había algo en él que ningún viento podía arrancar. Algo que ni la pobreza ni los golpes de la vida habían logrado quebrar. Un corazón noble, lleno de una fuerza que pocos podían ver, pero que pronto cambiaría su destino. Mientras la música crece suavemente, la cámara se acerca a sus manos ásperas, marcadas por el trabajo diario, y luego a su mirada. Una mezcla de cansancio, esperanza y fe. Ese día, sin que él lo supiera, la vida estaba a punto de ponerlo frente a un desafío que lo marcaría para siempre. Un encuentro que lo llevaría al borde de la muerte y a la puerta de un milagro. Santiago vivía en una casita frágil, tan frágil como los sueños que a veces cuesta sostener. Estaba hecha con madera vieja, desgastada por los años, y láminas oxidadas que dejaban pasar la lluvia en cada tormenta. Cuando el cielo se rompía en aguaceros, él colocaba baldes y ollas para atrapar el agua, como si fuera una extraña sinfonía de golpes metálicos durante la noche. Sus manos, endurecidas por el trabajo, estaban cubiertas de pequeñas heridas y grietas profundas. Cada marca tenía una historia: el machete, el arado, la tierra áspera. En ellas podía leerse una vida de esfuerzo, pero también de dignidad. Santiago no se quejaba, nunca lo hizo. Desde niño había aprendido que cada semilla enterrada era un acto de fe. Confiar en que la tierra pobre, seca, rebelde, le devolvería algo a cambio. Y cuando finalmente un brote verde aparecía entre el polvo, para él era como ver un pequeño milagro. Una victoria silenciosa que nadie aplaudía, pero que él guardaba en el corazón. Su padre, el único que lo acompañó durante años, había muerto en una madrugada fría. La casita se sintió más vacía desde ese día, más grande, más silenciosa. Y desde entonces, Santiago caminaba con la soledad como compañera constante, pero jamás con rencor, porque en lo profundo de su alma había algo que ni la muerte pudo arrebatarle: la esperanza. Un día, decidido a cambiar un poco su suerte, Santiago caminó hasta la finca más grande de la zona, la finca de don Hernán. Era un lugar extenso, lleno de pastos verdes que se movían como un mar bajo la luz de la mañana. Los establos, las cercas y el sonido del ganado se mezclaban con el canto de los pájaros. Para Santiago, aquello era como entrar a un mundo distinto al suyo. Cuando llegó, con el sombrero en la mano y la ropa marcada por el polvo del camino, don Hernán lo miró detenidamente. No vio pobreza, vio algo más profundo: sinceridad, respeto, necesidad y ganas de trabajar. Y sin hacer demasiadas preguntas, simplemente dijo: si quieres trabajar, aquí hay espacio, pero hay que levantarse temprano. Así comenzó una nueva etapa para Santiago, días que arrancaban antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba pintado de tonos morados. Sus manos, ya curtidas, encontraron nuevas tareas: ordeñar, limpiar corrales, recoger pasto, arrear el ganado. Y aunque el trabajo era duro, él siempre tenía un gesto amable, una palabra agradecida y un esfuerzo que no pedía aplausos. Poco a poco, todos en la finca empezaron a apreciarlo. Todos menos una persona: Matilde, la esposa del patrón. Una mujer de mirada fría y palabras filosas. Desde el primer momento lo miró con desprecio. Para ella, Santiago no era más que el muchacho pobre, el que no debía acercarse mucho, el que debía saber su lugar. Cada vez que podía, lo humillaba con comentarios hirientes: su ropa, su forma de hablar, su origen. Pero Santiago, fiel a su naturaleza,
Jamás respondió con enojo. Guardaba silencio, bajaba la mirada y seguía trabajando. Porque él sabía que la dignidad no se pierde ante la soberbia de otros. Y su humildad, aunque muchos no lo notaban, era una luz que empezaba a brillar más fuerte que cualquier desprecio. Un amanecer gris cubrió la finca como un presagio. El cielo, pesado y sin color, anunciaba un día distinto. Ese día don Hernán murió. La noticia corrió como un susurro doloroso entre los trabajadores. Los animales, incluso ellos, parecían guardar silencio. Las puertas del establo rechinaban con una lentitud extraña, como si hasta el viento respetara el luto. El hombre que había abierto las puertas de su finca y, sin saberlo, también las puertas de una esperanza nueva para Santiago, ya no estaba. La finca entera cayó en tristeza. Y entre todas esas miradas apagadas, la de Santiago era la que más dolía. Don Hernán había visto en él un valor que pocos reconocían. Había sido más que un patrón, había sido su oportunidad, su maestro silencioso. Pero con su muerte, la vida de Santiago cambió para siempre. Matilde, ahora dueña absoluta, no tardó en mostrar su verdadero rostro. Fría, altiva, sin un rastro de compasión, ordenó despedirlo sin dudarlo. «No necesitamos lastres aquí», dijo con un tono que perforaba más que sus palabras. Y lo peor vino después. Como pago por meses de trabajo, por madrugadas y sudor, le entregó una vaca flaca, enferma, aislada en un establo viejo. Era casi una burla, una forma de recordarle lo que ella pensaba de él. Nada. Pero Santiago no la vio así. Ante aquella vaca temblorosa, con mirada cansada y costillas que se marcaban bajo la piel, él no vio una maldición. Vio un propósito, un llamado, una misión que no entendía del todo, pero que su corazón reconoció al instante. Aunque no lo sabía, esa vaca sería el comienzo del milagro que transformaría su vida. Santiago tomó una decisión que pocos habrían tomado. Llevó a la vaca flaca, enferma y temblorosa hasta su humilde casita. El camino era largo y el animal casi no podía caminar, pero él la guiaba con paciencia, deteniéndose cada pocos metros para dejarla respirar. Cuando por fin llegaron, la acomodó en un pequeño corral improvisado junto a su casa, hecho con tablas viejas y sogas. No había lujo, pero había cuidado y eso era suficiente. Cada mañana, Santiago la alimentaba con lo mejor que podía conseguir. Iba al río para traerle agua limpia, le limpiaba las heridas, retiraba los parásitos y le hablaba con una ternura que hacía olvidar, por un momento, la dureza de su propia vida. «Vamos, muchachita, no te rindas», le decía mientras acariciaba su cabeza. «Si yo no me rindo, tú tampoco». Compró medicinas con sus pocos ahorros, incluso aquellos que guardaba por si acaso. No pensaba en el mañana, solo en hacer lo correcto hoy. Día tras día, algo empezó a cambiar. La vaca, que antes apenas podía sostenerse, comenzó a levantar la cabeza. Su piel dejó de verse tan opaca. Sus ojos, antes apagados, recuperaron un brillo tímido. Y un amanecer, por primera vez, Santiago la vio comer con un poco más de fuerza. Mientras tanto, la gente hablaba. Los ricos lo criticaban, burlándose del pobre que gastaba lo poco que tenía en un animal sin futuro. Los pobres lo compadecían, pensando que estaba perdiendo tiempo y dinero. Pero Santiago solo sonreía. No porque ignorara las dificultades, sino porque había algo en su corazón que le decía que todo aquello tenía un motivo. Un propósito que él aún no podía ver, pero que ya comenzaba a sentirse en el aire, como un susurro del destino. Una tarde, cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de anaranjado, Matilde apareció montada en su fino caballo. Su figura elegante contrastaba con la humildad del pequeño corral donde Santiago cuidaba a la vaca. Ella tiró de las riendas y se detuvo frente a él, observándolo con esa mezcla de arrogancia y desprecio que siempre la acompañaba. «Así que todavía pierdes tu tiempo con ese animal inútil», dijo, casi riéndose. «Era lo único que te merecías,
una carga más para tu vida miserable. Pero Santiago, con las manos aún llenas de paja y el sudor corriendo por su frente, levantó la mirada. No había enojo, solo serenidad. Con voz firme, respondió: a veces, lo que parece una maldición es la puerta hacia una bendición mayor. Matilde se burló más fuerte, dio media vuelta con un chasquido de lengua y se alejó galopando, dejando una nube de polvo atrás. Pero Santiago no se movió. Solo suspiró y volvió a cuidar a la vaca, como si aquella frase no hubiera sido respuesta para ella, sino un recordatorio para sí mismo. Los días pasaron. La vaca, cada vez más fuerte, comenzaba a caminar mejor. Su respiración ya no era agitada y, por las mañanas, incluso lo recibía con un suave mugido. Y entonces, una mañana cualquiera, mientras la revisaba, Santiago notó algo que le hizo abrir los ojos. Su corazón se aceleró, su respiración se volvió corta, y por un instante creyó que el mundo se detenía. No era solo vida, era esperanza. Era la prueba de que nada de lo que había hecho había sido en vano. Y sin saberlo aún, Santiago acababa de recibir el primer rastro del milagro que cambiaría su destino para siempre. Los meses pasaron con la misma paciencia con la que crece una semilla. Santiago cuidó a la vaca cada día, hablándole como si fuera parte de su propia familia. Y cuando al fin llegó el momento, una madrugada tibia, el cielo estaba lleno de estrellas como si el universo entero quisiera presenciar lo que estaba por ocurrir. La vaca dio a luz un ternero fuerte, hermoso, lleno de vida. Sus primeras patitas temblaron, pero pronto se sostuvo, buscando la leche de su madre con una energía que emocionó a Santiago. Él cayó de rodillas, tocándose el pecho, agradecido. Aquel ternerito era más que un nacimiento, era la confirmación de que había hecho lo correcto desde el primer día. Pero el milagro no terminó allí. Cuando Santiago ordeñó a la vaca por primera vez después del parto, notó algo extraño. La leche caía en el balde con un color tan blanco, tan brillante, que casi parecía luz líquida. Era más espesa, más pura, más nutritiva que cualquiera que él hubiera visto en su vida. La probó, sorprendido, y sintió una suavidad distinta como si llevara dentro un toque de sanación, un regalo del cielo. Pronto, las mujeres del pueblo lo notaron también. Una compró un poco por curiosidad, otra volvió diciendo que su niño se había sentido mejor, y otra más aseguró que esa leche tenía algo especial. La voz se corrió entre los vecinos como un viento bueno. La fama de la leche de Santiago comenzó a crecer. Personas de pueblos cercanos llegaban solo para conseguir un poco de aquella maravilla blanca. Y aunque Santiago agradecía cada venta con humildad, lo que aún no sabía era que el verdadero milagro apenas estaba comenzando. Algo mucho más grande, algo que nadie imaginaba, estaba a punto de tocar su vida. Aquel día comenzó como cualquier otro, pero algo oscuro empezó a sentirse en el ambiente. Sin explicación, sin aviso, todas las madres del pueblo dejaron de producir leche. Los llantos comenzaron primero en una casa, luego en otra, y al poco rato, todo el pueblo parecía envuelto en un coro de desesperación. Los bebés lloraban sin parar. Las madres, angustiadas, intentaban calmarlos, pero nada funcionaba. El miedo creció rápido, como un incendio. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todas al mismo tiempo? La gente salió a las calles. Algunos buscaban hierbas, otros calentaban agua, otros corrían de casa en casa buscando soluciones. Pero no había ninguna, ningún médico, ninguna receta, ningún remedio. La desesperación se apoderó del pueblo entero. Y en medio de ese caos, alguien lo recordó una voz temblorosa, casi un susurro. Y entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. En cuestión de minutos, más de 20 madres llegaron hasta la casita humilde de Santiago. Llegaron llorando, temblando, suplicando ayuda. Algunas no podían ni hablar del susto. Otras sostenían a sus bebés con manos temblorosas, rogando un milagro. Santiago quedó paralizado unos segundos. Miró a la vaca, miró a las mujeres, miró al cielo. Y sin decir una palabra,
tomó su banquito, respiró hondo y comenzó a ordeñar. Y entonces, como si algo divino hubiera tocado aquel momento, la vaca produjo leche sin detenerse. Más y más. Un manantial inagotable, blanca, pura, cálida suficiente para todos los bebés. El balde se llenaba y ella seguía. Otro balde y seguía. Cada madre recibía un poco, y el llanto de los bebés se apagaba en cuanto la leche llegaba a sus labios. Era imposible. Era inexplicable. Era un milagro. Como si Dios mismo hubiera puesto su mano sobre aquel animal y sobre el corazón noble de Santiago. Cuando la noticia del milagro se extendió por todo el pueblo, incluso las casas más lujosas comenzaron a sentir el peso de la tragedia. Y allí, en lo más alto de la colina, donde vivía Matilde, también se escuchaba el llanto desesperado de un bebé. Ella, siempre tan orgullosa, tan firme, tan segura de su posición, ahora estaba deshecha. Su hijo llevaba horas llorando. Nada lo calmaba. Sus manos temblaban, su respiración era entrecortada, y el brillo altivo de sus ojos se había apagado por completo. Al final, con el alma rota, tomó al niño en brazos y bajó hacia la humilde casita de Santiago. Cada paso era una derrota para su orgullo y, al mismo tiempo, un grito silencioso de esperanza. Cuando llegó, no dijo una palabra. Solo se quedó allí, al borde del corral, con lágrimas mezclándose con el polvo del camino. Santiago la vio acercarse, pero no con el desprecio de antes, sino con una compasión profunda, casi triste. Matilde cayó de rodillas. Su voz se quebró en 1000 pedazos. «Por favor, mi hijo, ayúdame». Era la escena más inesperada. La mujer que había humillado a Santiago, la que lo había despreciado como si valiera menos que nada, ahora suplicaba por la vida de su hijo. Y Santiago, sin rencor alguno, sin recordar ofensas ni humillaciones, simplemente asintió. Tomó el balde, se acercó a la vaca y comenzó a ordeñar. La leche cayó blanca, tibia, abundante, como si supiera que era para salvar una vida más. Cuando le entregó el recipiente, Matilde lo sostuvo como si fuera oro. Le dio a su bebé la leche, y al poco rato, el llanto desesperado se transformó en un suspiro débil y luego en calma. El niño se salvó. Matilde, rota completamente, lo miró a Santiago y entendió. La soberbia que había dominado su corazón por años se quebró como vidrio frágil. Cayó de rodillas nuevamente y entre sollozos dijo: «Perdóname por todo». Y Santiago, con la misma humildad que lo había acompañado siempre, simplemente respondió con una mirada suave. Porque aunque la vida le había dado poco, su corazón era más grande que cualquier riqueza. Durante 15 días, la leche milagrosa sostuvo a todos los bebés del pueblo. Y cuando todo pasó, los ricos le regalaron tierras, ganado, herramientas. Los pobres le llevaron comida, semillas y bendiciones. Santiago no solo salvó vidas, salvó un pueblo entero. Y todo gracias a una vaca despreciada y a un corazón que nunca dejó de hacer el bien. Si esta historia tocó tu corazón, comenta qué enseñanza te dejó y desde qué país nos ves. Dale like, comparte y suscríbete. Y recuerda, la humildad siempre es recompensada.